global se refiere a un conjunto de normas y principios legales que regulan las relaciones entre actores a nivel internacional en los estados, organizaciones internacionales complejas. Ahora echemos un vistazo a los antecedentes históricos del derecho global. Primero, en el siglo XVII, el desarrollo del derecho internacional moderno comienza con filósofos como Hugo Grocio, quien sentó las bases del pensamiento sobre las leyes que rigen las relaciones entre las naciones. En la Primera y la Segunda Guerra Mundial, se establecieron varias instituciones internacionales como la Sociedad de Naciones y luego de las Naciones Unidas, con el objetivo de promover la paz y la cooperación entre los estados. Ahora, yendo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, este documento fundamental fue un hito crucial que sentó las bases para la protección de los derechos humanos a nivel mundial. Ahora, yendo a los tratados internacionales, desde entonces se han creado numerosos tratados y convenios que abordan cuestiones como el medio ambiente, los derechos de la infancia y protección de refugiados, ampliando así el alcance del derecho global. Primero vamos a hablar acerca de los derechos humanos en un mundo interconectado. Los derechos humanos van a trascender las fronteras y van a pasar de ser nacionales a convertirse en un tema central de cooperación entre todos los países, o sea, de una manera internacional. Los instrumentos fundamentales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 lo tenemos en primer lugar, en segundo los pactos internacionales de derechos civiles y políticos. También tenemos los de derechos económicos, sociales y culturales, junto con organismos como la ONU, la Corte Penal Internacional, que van a buscar proteger la dignidad humana. Sueno ya. Ahora, hablando acerca del derecho ambiental global, vamos a hablar acerca de los acuerdos y retos. El deterioro ambiental no conoce fronteras. Eso lo convierte al derecho ambiental global en un campo de importante prioridad. Este ámbito va a incluir tratados como el Acuerdo de París del 2015 y el Protocolo de Kioto. El derecho global va a abarcar diferentes normas, principios e instituciones que van a regir las relaciones internacionales y van a trascender las fronteras de los países. Este sistema va a incluir instituciones y actores estatales y no estatales que contribuyen a la gobernanza global, la resolución de conflictos y la promoción de derechos humanos. Naciones Unidas, más conocidas como la ONU. Esta busca mantener la paz y la seguridad internacional y así promover los derechos humanos, fomentar el desarrollo sostenible y coordinar esfuerzos globales frente a desafíos comunes. Los organismos internacionales. Dentro de estos organismos tenemos la Organización Mundial del Comercio, más conocida como la OMS, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y la Organización Mundial de la Salud, la OMS. El rol de esta corte es resolver disputas legales entre estados y emitir opiniones consultivas sobre temas jurídicos internacionales. El derecho global hace referencia a un sistema jurídico que trasciende fronteras nacionales creado por la interconexión de normas, tratados y estándares internacionales. Y a su vez su influencia en la sociedad abarca distintos aspectos, tanto desde la protección de los derechos individuales y colectivos. Impacto en los derechos individuales y colectivos. El derecho global promueve un enfoque universal en la protección de derechos humanos. Ahora, también protege tanto los derechos laborales, medioambientales y sociales. Ahora, los derechos individuales se podría decir los tratados internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos han fortalecido la defensa de derechos colectivos. Convenios como los de la OIT protegen a comunidades indígenas y trabajadores en contextos globalizados, además que fortalecen movimientos sociales globales para combatir el cambio climático, también la desigualdad y discriminación entre los retos del derecho global. El derecho global enfrenta diversos desafíos que dificultan la implementación efectiva de un sistema jurídico internacional equitativo y funcional. A continuación, se analizarán tres de los principales retos. Desigualdad entre países desarrollados y en desarrollo. La primera es brecha económica y tecnológica.
Los países desarrollados suelen tener mayores recursos financieros, tecnológicos y humanos para adaptarse y cumplir con las normas globales, mientras que en los países en desarrollo enfrentan dificultades para implementar estas regulaciones debido a la falta de infraestructura, experiencia técnica y apoyo financiero. La segunda son limitaciones en el cumplimiento de las normas globales. La primera es falta de mecanismos coercitivos efectivos. Las instituciones internacionales como la ONU o la OMC carecen de autoridad coercitiva suficiente para garantizar el cumplimiento de las normas globales, lo que esto genera incumplimiento frecuentes por parte de los estados. La siguiente es la soberanía nacional versus el derecho global. Los estados suelen priorizar su soberanía nacional sobre las normas internacionales, lo que dificulta la aplicación uniforme de dichas normas. Por último, tenemos los conflictos entre normas globales y legislaciones nacionales. La primera es la incompatibilidad jurídica. En muchos casos, las normativas globales entran en conflicto con las leyes nacionales, lo cual genera tensiones entre la obligación de cumplir con los compromisos internacionales y la protección de los intereses locales. Para comprender las repercusiones del derecho global en la sociedad, es esencial analizar casos concretos donde sus principios y normativas han sido aplicados, revelando tanto su potencial como sus desafíos. Más al respecto tenemos el Acuerdo de París y su impacto en las políticas climáticas. El Acuerdo de París, adoptado en el 2015, es un tratado global que busca combatir el cambio climático mediante compromisos nacionales y de cooperación internacional. Impacto en políticas nacionales. Muchos países han desarrollado estrategias de reducción de emisiones, como los planes nacionales determinados. Por ejemplo, la Unión Europea fija metas ambiciosas de neutralidad de carbono para el año 2050. En América Latina, países como Costa Rica han integrado políticas sostenibles en su legislación interna. Impacto en políticas nacionales. El derecho global desempeña un papel clave en el manejo de conflictos armados y violaciones de derechos humanos, como en Siria y Ucrania. Hablando más al respecto del conflicto de Siria, la Corte Penal Internacional y otros mecanismos internacionales han investigado crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos por distintas partes dentro de este conflicto. Sin embargo, la falta de cooperación de algunos estados y las dinámicas geopolíticas han obstaculizado las acciones legales efectivas. Instituciones como la ONU trabajan en marcos para prevenir ciberataques entre estados y proteger las infraestructuras críticas. La esencia de un Consejo Global dificulta la creación de un sistema unificado. Países como Rusia y China promueven enfoques de distinto frente entre naciones occidentales, generando tensiones sobre la privacidad y el control estatal. El uso de la inteligencia artificial y el Big Data plantea dilemas éticos y jurídicos, como el balance entre la seguridad y los derechos humanos. El caso de la ciberseguridad refleja la urgencia de un derecho global adaptado a los rápidos avances tecnológicos, capaces de proteger a individuos y estados en un entorno cada vez más interconectado. El derecho global enfrenta el desafío de incorporar principios de inclusión y equidad considerando las profundas desigualdades sociales y culturales que ya existen. Reconocimientos de derechos emergentes. Este es un mayor reconocimiento de derechos como el acceso universal al agua, la protección de los derechos digitales y los derechos de las generaciones futuras. También tenemos la diversidad cultural y el pluralismo jurídico. A medida que las comunidades indígenas y minorías culturales exigen mayor representación, se prevé aún más una integración de estos sistemas jurídicos tradicionales dentro del derecho internacional. Como punto 2 tenemos la influencia de la tecnología en la evolución del derecho global. La tecnología está transformando el derecho en múltiples dimensiones, planteando oportunidades y desafíos significativos. Como uno de ellos tenemos la regulación de tecnologías emergentes. La inteligencia artificial, el blockchain y la biotecnología existen nuevas regulaciones que equilibren la innovación, los derechos humanos y la seguridad.
Como otro punto tenemos la justicia digital. La digitalización de los procesos judiciales y arbitrales a nivel global permitirán una mayor accesibilidad y eficiencia, pero también plantea desafíos en términos de ciberseguridad y desigualdades tecnológicas.